No es que Flamengo no fuera justo vencedor si revisamos los 90 minutos, pero el Cruz Azul finalmente cerró algunas variables que yo pensé que por su presente no iba a poder presentar. Pero bueno, le daremos dimensión con Desiree Monsiváis, Dionisio Estrada, Ricardo Peláez y Jared Borghetti a este 2-1 de esta presentación ante 7,000 aficionados de Cruz Azul. Vamos con los goles y también tendremos en vivo ni más ni menos que a César Caballero. De hecho, bueno, Piovi regala el primer gol, no es algo raro, increíble que tome esta decisión. Jared, platícame, por favor. Es que lo hace sin ver, buenas noches a todos, lo hace sin pensar que el delantero va a tratar de cubrir esa jugada, golazo aquí de Jorge Sánchez, pero esto habla de que el técnico estudió lo que el equipo hacía, por eso es que obviamente los delanteros saben dónde posicionarse, ¿no? Aquí la pelota le dice... Aquí no puedes decir que robaron al árbitro, ¿no? Para nada, aquí no, aquí legalito, porque no estaba el gato. No tengo problema en decir que el primer tiempo Cruz Azul fue muy superior a nosotros, muy superior en todas las fases del juego, en la fase ofensiva, en la fase defensiva, dijo Filipe Luis, el técnico del Flamengo. Bueno, este Cruz Azul ha cometido esto el día de hoy. Arrascaeta no puede salir del ángulo visual de Piovi, Desiree. Sobre todo porque cruza la pierna, ¿no? Es zurdo y luego quiere hacerlo brincando la línea, pero cruza, imposible. Ese fue un error garrafal, definitivamente. Como minuto 71 para empatar el partido del Toro Fernández. Dionisio, ¿cómo estás? Sí, Cruz Azul parece que es el equipo que más se boicotea a sí mismo en el fútbol mexicano, eso por un lado. Dos, no sé de pronto en el trabajo del técnico cómo corregir estos errores, o de Mier, o de Dita, o de Piovi, o del Toro Fernández, errores individuales, pero que se terminan reflejando, por supuesto, en el marcador y en el trabajo colectivo del equipo, de Rotondi, ¿no? Acá, cuando van dos cabezazos, dos a buscar el cabezazo y terminan perdiendo con Aguirre, ¿no? Y eso no pusimos la posición de Mier cuando lo clarea Richard Sánchez, el fildeo de Piovi y de Dita, y luego esta que ha sido ampliamente comentada en el primer torneo de Anselmi. Pero no digas que este es el penal más barato en la historia de las liguillas, no, hombre. Porque el más barato es el que le marcaron en contra a la América, 1,5 metros fuera del área de Farfán ante bueno, ok, entonces es el segundo más barato, pero, no, pero barato es. En los últimos tiempos, Jared, ¿no? ¿Qué le dices a Dionisio? ¿Qué habló de Ardido? Sí. No. Pues es que esto es muy claro, la verdad. No, ¿Fue penal? No, para nada. Bueno, penal, sí lo marcaron. Bueno. ¿Fue penal? No, para ti sí, no era penal. No. Bueno, absoluto. Pero César, sí creo que mucho por lo que Cruz Azul ha hecho, por las equivocaciones que ha tenido, son los resultados que tiene hasta el momento. Errores puntuales que se alejan quizá del manejo del entrenador, de la directiva, pero bueno, lo sabremos de contextualizar. Salúdame primero y ya. Es que me dicen, ahorita te saludamos, pero me dicen que César... tiene que agarrar el vuelo de regreso. Tiene que agarrar el vuelo de regreso. Salúdame. Que ahorita va a decir lo más importante. Bueno, ya saludó Ricardo. César, por favor, platica con Ricardo para que no se nos sienta. Cuéntanos cómo se va el Cruz Azul, Ricardo, cómo quedan después de esta eliminación, que yo creo que, bueno, todos de alguna manera sabíamos que el Flamengo pues, es la liga brasileña, es el campeón de la Libertadores, tenía mejor nivel. Pero bueno, había cierta esperanza, es fútbol, es deporte, etcétera, de que se cierren los niveles. Sin embargo, no ocurrió. Al final creo que Cruz Azul estuvo más lejos del segundo que el tercero del Flamengo o el cuarto quizá. ¿Cómo está, César? Hola Javi, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, en especial a Ricardo Peláez, saber que está bien, saber que está, como siempre, dando grandes datos y grandes opiniones. Ricardo, te mando un fuerte abrazo, espero verte pronto ya en persona, hermano. Hablemos un poco de lo que ha sido la noche para Cruz Azul, una noche triste, una noche donde había muchas expectativas con que este equipo pudiera hacer historia y colocarse en la siguiente ronda de la Copa Intercontinental. Se ha convertido en el segundo fracaso de este segundo semestre del 2025. Mucho coraje, frustración de saber que dejaron ir una buena oportunidad de vencer al campeón de la Copa Libertadores. Ayer platicaba un poco con la plantilla de la máquina después de ese partido y nos decían que ellos sentían al Flamengo que no estaban al
100% físicamente. Hay que recordar que este equipo llegó a la Copa Intercontinental con 75 partidos oficiales en lo que va de este 2025. Realmente físicamente le costó al cuadro brasileño y lo vimos en ese primer tiempo. Entonces, por ello, tanta molestia al interior de Cruz Azul de no poder lograr el objetivo. Decía Nicolás Larcamón en la conferencia de prensa que los errores individuales costaron muy fuertes. No quiso dar nombres, pero todos escuchamos Gonzalo Piovi en el mensaje de Nicolás Larcamón. Entonces, esa frustración de haberse ellos disparado en el pie desde muy temprano en el partido es lo que hoy tiene muy molesto al conjunto de Cruz Azul, y en unas horas más realizará el viaje a la Ciudad de México a las 5 de la tarde, tiempo de Qatar. Se espera que despeguen con destino a la capital de la República Mexicana y entonces sí romper filas y comenzar con el periodo vacacional para despejarse tanto en lo mental como en lo físico de cara a lo que será el próximo semestre en la Liga MX. César, de la continuidad, te saludo con gusto, de la continuidad tanto del técnico, del director deportivo, de algunos jugadores, salidas que puede haber, cambios, ya se habla mucho de Palavecino, se habla de Borja. ¿Sabes algo más de lo que sabemos hasta el momento? Bien, Richard, vamos por niveles. Primero, la directiva. Obviamente, Iván Alonso va a tener que rendir cuentas ante el ingeniero Velázquez y ante el resto de los directivos de Cruz Azul. Lo que me dicen es que va a continuar por lo menos 6 meses más el proyecto de Iván Alonso. Hay que recordar que no tiene mucho, que renovó contrato, así que en esa parte no hay ningún problema y se le va a dar el respaldo por lo menos para el siguiente torneo. Misma situación de Nicolás Larcamón. Se quedará al frente de la institución como técnico de la máquina cementera de Cruz Azul. Realmente no estaba jugándose el puesto en este partido frente al Flamengo y al final de cuentas da una actuación decorosa frente al campeón de la Copa Libertadores. Respecto a jugadores, Ángel Sepúlveda se va a marchar al Guadalajara. Mateus Bogus ya le dijo a la directiva que él ya no quiere continuar con Cruz Azul, que no tiene los minutos de juego que él desea, que necesita tener más minutos en la cancha porque quiere jugar la Copa del Mundo a mediados de 2026 y buscará salir de la institución. La directiva de Cruz Azul está de acuerdo porque además con eso liberas una plaza de extranjero. Ahora hay que tratar de acomodarlo muy probablemente en la Major League Soccer. Con respecto a las llegadas, Palavecino está muy cercano a llegar a la máquina. Hay que decir que Nicolás Larcamón y José Paradela son muy importantes en la posible transacción del mediocampista de Necaxa. Larcamón lo potenció en su estancia con los Rayos y con Paradela tiene una amistad que es casi hermandad. Entonces eso ha empujado mucho el traspaso de Palavecino a Cruz Azul. Vamos a ver si lo pueden cerrar en los próximos días. Y con respecto a otras altas que se pudieran dar, se buscará un defensa central ante la baja del Chiquete Orozco. Hay que fortalecer esa zona del campo y también se buscará un centro delantero ante la baja de Ángel Sepúlveda. Ojo, el nombre de Miguel Borja por ahora simplemente está en la carpeta de opciones, pero no hay ni siquiera una negociación iniciada para poder traer al futbolista colombiano ex de River Plate. Con el saludo, Cesarín. ¿Qué tan cierto es que justamente ese centro delantero para cubrir la plaza de Ángel Sepúlveda, mexicano, hay tanto asidero en que pueda ser el Plátano Alvarado? Hola Diony, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Sí, también es uno de los nombres que se maneja en la carpeta de Cruz Azul. Se buscará que sea un centro delantero que tenga un papel estelar, que digamos no venga a ser simplemente una incorporación. Quieren que compita y que compita fuerte con el Toro Fernández para que el futbolista uruguayo no se relaje y se sepa como el delantero titular per se en el conjunto de Cruz Azul. Sí, el Plátano Alvarado es una de las opciones, lo han estado ofreciendo sus representantes al cuadro de Cruz Azul, así que podría venir o haber novedades con respecto al exfutbolista de Rayados de Monterrey y de los Esmeraldas de León, pero al menos al día de hoy, misma situación de Borja, son ofrecidos, están en la carpeta, lo están analizando, pero ni siquiera una negociación iniciada con el Plátano Alvarado. César, con la salida de Bogus, que evidentemente no fue productivo, lo de Luca Romero es un jugador que también dio mucho al inicio. ¿Se piensa que él se va a quedar o también va a buscar alguna opción de salir de Cruz Azul para otro equipo? Hola Desiree, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Se va a quedar, está contemplado para el próximo torneo, no va a haber mayor problema con el Luca Romero, tiene todavía 4 años y medio más de contrato, así que no hay ninguna situación que monitorear con Luca en este momento. Él está parte de los planes del equipo para el siguiente certamen. Ahora vamos a ver si es que Nicolás Larcamón le da un poco más de juego, porque me parece que cuando Luca Romero entra a la cancha le da otro ritmo, le da otra explosión ofensiva, siempre está pidiendo la
pelota, no es un tipo que se esconda a la hora de levantar la mano y ser una opción de pase para sus compañeros. Me parece que Nicolás Larcamón no le dio el uso que podría haberle dado, ha respetado mucho la jerarquía de Nacho Rivero como ese media punta detrás del Toro Fernández, pero me parece que al menos en condiciones ofensivas Lucas Romero está por encima de Nacho Rivero, aunque ya sabemos que el uruguayo tiene un peso específico en la plantilla y que dentro de lo moral también Nacho Rivero es muy importante para el resto de sus compañeros. César, ¿tú crees, para terminar, siempre en los programas deportivos, pues necesariamente tenemos que caer en suposiciones, pero de acuerdo a lo que viste, el Flamengo está por encima de Cruz Azul y de Toluca y de Tigres en este presente? ¿Crees que hubiera sido prácticamente un resultado parecido, que el Flamengo tiene más nivel como campeón de Brasil y de la Libertadores que el promedio de los equipos mexicanos? Entendiendo que este Cruz Azul no es, en los últimos 2 años no fue la mejor versión, la versión más alta futbolísticamente. Sí, desde mi punto de vista, cualquiera de los equipos mexicanos top, llámese Toluca, América, Tigres, Rayados, Cruz Azul, le puede hacer un gran partido al conjunto de Flamengo. Si este partido se disputa en una cancha neutral como fue el día de ayer, ya vimos lo que sucedió dentro del terreno de juego. Me atrevo a decir que en el primer tiempo Cruz Azul fue mejor que el Flamengo, tuvo muchísima más claridad de ideas, tuvo las mejores llegadas. Cruz Azul ahí atenta contra sí mismo con ese error de Gonzalo Piovi, pero de otra manera el Flamengo ni siquiera se había acercado al marco de Andrés Gudiño. Entonces creo que si ambos hubieran llegado en su mejor nivel, porque también Cruz Azul es una realidad que su tendencia era a la baja, quizás si hubiera llegado en un pico de rendimiento más alto, la máquina sin ningún problema hubiera podido vencer a Flamengo en este partido disputado en cancha neutral. Entonces me parece que si bien el conjunto del Fla tiene muchísimo poder económico, es uno de los gigantes del continente americano, me parece que ninguno de los clubes top de la Liga MX desmerece a la hora de competir con el conjunto del Mengao. César, ¿cómo estás, Jared? Te preguntaría, ¿qué pasó con este Cruz Azul que tuvo un torneo muy regular? ¿Tanto así le afectó el partido que perdió con Pumas que el equipo no lo pudo levantar el Arcamón? Porque queda eliminado de la liguilla. En este partido también, si bien es cierto que mejoró un poco, pero también queda eliminado. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿En los jugadores? ¿En el técnico? Yo creo que le doy un poco al técnico de no poder hacer que ese partido de contra Pumas quedara en el olvido, ¿no? ¿Qué pasa, goleador? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Me parece que es un cúmulo de situaciones. No podemos hablar nada más de ese partido contra Pumas. Me parece que sería un análisis muy simplista, una salida muy fácil para Cruz Azul, echarle la culpa a una lesión de Kevin Mier, porque al final de cuentas pero no también estoy hablando de la Andrés lesión, Muñoz respondió dentro de la cancha cuando fue requerido. Sí. Exactamente a lo que fue ese encuentro y a lo que rodeó todo ese encuentro. Exactamente. Me parece que tenemos que hablar, la baja de rendimiento de jugadores importantes en el momento más inoportuno, y te pongo el ejemplo de José Paradela. El argentino empezó con goles, con asistencias, con liderazgo, y después poco a poco se fue diluyendo hasta ser realmente casi intrascendente dentro de la cancha. En el tema mental también el equipo llegó dañado después de haber perdido las semifinales frente a los Tigres. Me parece que también no hubo respuestas por parte del banco de los suplentes, y con esto me refiero a Nicolás Larcamón. Ayer vimos los cambios que llegaron quizás ya un poco tarde. Mateusz Bogusz entrando a 5 minutos de terminar el partido, y con esos 5 minutos el polaco demostró otro ritmo de juego y terminaron empujando al Flamengo en contra de su portería. Me parece que es un cúmulo de situaciones, pero lo que más creo que ha pesado es, la baja de juego de elementos importantes en el momento menos esperado, y también que Nicolás Larcamón me parece se ha quedado corto a la hora de gestionar esta plantilla. Gracias, César, muchísimas gracias por tu reporte. Buen regreso. Vienes como acostumbras en clase king size, ¿verdad? Business class. Obviously. No, me voy a ir en la económica para no dejar solo a mi compañero camarógrafo. Me voy con él, no pasa nada. Gracias, César, muy buen trabajo. Muchas gracias por estar pendiente de Picante y del resto de las transmisiones. La gestión de Iván Alonso llega en enero prácticamente, ¿no? Llega la Navidad del 23, lleva 4 torneos, 3 directores técnicos, Martín Anselmi, Vicente Sánchez y Nicolás Larcamón.
Gastó en fichajes 96.5 millones de dólares, campeón de Copa de Campeones de la CONCACAF, sin títulos en la Liga MX. Empecemos a analizar este asunto. Los escucho, Desiree. ¿Cómo es la gestión de Iván Alonso hasta ahora? Entendiendo que Cruz Azul aspira siempre al título y que no ha llegado a él. Es que en esa gestión de lo que hemos hablado extracancha, que cuestiones personales, que la verdad es que es especular, la información puede estar en la mesa, pero lo deportivo exclusivamente me parece buena. Es una gestión buena que al final un semestre más y se va a acabar el crédito. Necesita un título de liga el Cruz Azul. Si no, va a quedar siempre en promesas, en que a lo mejor lo extracancha pesa, en que el cambiar a los técnicos evidentemente es algo que no ha terminado él de gestionar, porque primero dijo lo de la metodología, ¿cierto? Con lo de Vicente. Después lo de Anselmi los deja votados al parecer. Y eso te habla de que en la conversación no llegan a un acuerdo y se le van esas promesas de entrenadores que logran o que quieren ese título. El título de la Liga Mexicana es importante y un semestre más, si no lo logra, te puedo decir que en el lapso se puede ser no tan positivo en el balance. A ver, nada más. Javier, una pregunta para ti. ¿Traes algo contra Ricardo? No, claro que no. No lo dejas hablar. No lo digas, no digas eso. Van 20 minutos. Es mi amigo. No lo has dejado hablar. Es que, ¿sabes qué? Pregunta. Ya hablo mucho al mediodía. No, a ver, Ricardo, por favor. No, Ricardo. ¿Cuál es el problema? No, díganme que no me vaya. No, ya No te te dije. vayas, quédate, aunque sea para que te quedes callado. No, a ver, Ricardo, cuéntanos. A mí yo lo manifiesto, ya lo he dicho, 2 años, casi 100 millones de dólares, 0 títulos, uno de CONCACAF, Que también con un técnico que no querían. No se me hace tan buena la gestión. El equipo ha estado ahí no desde que llegó Alonso, ya desde antes había ganado un título y antes disputó una final. Entonces el equipo ha estado ahí durante muchos años. En estos 2 años me parece que se ha quedado corto. Es simple y sencillamente eso. O sea, A ver, se ha quedado corto, yo estoy de acuerdo porque Cruz Azul está obligado al título, escuchamos a Dionisio. A ver, pero les quiero dar algunos números, ¿no? Antes de que Dionisio me empiece a increpar, números nada más, fíjense bien, fíjense bien. Está el título de Reynoso, después vienen 5 torneos donde Cruz Azul es 3 veces octavo, una vez séptimo y una vez lugar 16. Llega Alonso y tiene primer lugar, segundo lugar y 2 terceros lugares. En esos 2 años, el Cruz Azul tiene 143 puntos, temporada regular. Tiene 13 más que el América tricampeón y 2 más que el Toluca campeón. es que la América tiene 3 títulos, Por eso, Cruz Azul no. déjame terminar. Yo no lo quiero increpar porque No, voy a espérame, dejar terminar. Ok, ya les dije entonces, ¿eh? Tiene un primer lugar, tiene un segundo lugar y tiene 2 terceros lugares. Bueno, las 3 veces, una vez que perdió la final fue contra el América, 2 semifinales perdidas contra el América, que estamos hablando del América de época, el tricampeón. 2 semifinales y la final. Luego entonces, la labor de un directivo junto con Velázquez es colocar la mejor materia prima posible del director deportivo para que luego los entrenadores, que han sido 3, lo puedan capitalizar. Llega Anselmi, llegan a la final y luego Anselmi se va. Él lleva a la institución a Vicente, que no se les olvide esto, él lleva a la institución a Lo Vicente. había llevado hasta Pachuca el mismo, ¿no? Él no confía en ese momento de que Vicente esté preparado y quizá Vicente no hubiera tenido jamás una oportunidad o hasta ahora que la que le dio Víctor Velázquez, que es parte de la directiva. A ver, que venga Vicente. Gana Vicente y en el camino la evaluación se hace en función de ¿qué? De que el modelo de juego no corresponde a lo que avala el presidente y el director deportivo, que no usa la tecnología que costó miles de dólares y que hay jugadores que dicen es que estamos acostumbrados a cierta vanguardia táctica. Se va Vicente, que nunca se ha quejado porque le dijeron, aunque seas campeón te vas. Y llega Larcamón, y Larcamón tiene 35 puntos, Vicente tiene 33, quedan en tercer lugar y quedan eliminados en semifinales por la posición en la tabla. Claro, Larcamón con 2 partidos más dirigidos porque Anselmi se va con 2 partidos y luego llega Vicente Sánchez. Y mucha gente dijo, se va a caer el plantel si se va Vicente Sánchez. Bueno, llega Larcamón y lo deja en el mismo lugar que Vicente. Ya suponer que hubiera hecho Vicente en ese torneo, bueno, es en el terreno de la especulación. ¿Y qué hubiera hecho Larcamón en la CONCACAF? No la dirigió. Yo lo único que estoy diciendo es, a mí me parece sobresaliente la gestión desde la oficina. Después, ¿qué va a hacer un director deportivo si te falla Mier, si te falla Piovi, si te hace un penalti el otro, tal? Son cosas muy puntuales. Sobresaliente para ti es
No. Bueno, muy bueno, excelente. No, es bueno. No, Bueno. es bueno. Ahora, ya empiezan a quedar a deber porque el título es algo, sobre todo el Arcamón, que le diste una plantilla todavía superior y que estuvo a punto de ser primero. Yo coincido con Jared. El 7-0 es una losota para el Arcamón, pero sobre todo el que el Cruz Azul parecía que tenía 8, no 10 contra Pumas en esos 35 minutos. Cruz Azul se achicó como pocas A ver, pero veces. todo el balance que hiciste, ¿lo acotas al partido de Pumas? No estoy diciendo que el Arcamón tenía la oportunidad de ser primer lugar en la clasificación. Pero- Y el Arcamón, en ese momento cuando expulsan a Farabelli, el Cruz Azul, ahí las respuestas del Arcamón en lo táctico, en el parado, son muy limitadas. Y ahí Cruz Azul baja hasta el tercer lugar Estás en la entrando en el clasificación. terreno de la especulación. No, Porque ese no, partido, no. después de lo de Pumas, puede haber sido diferente, igual como declaró él. eso, pero yo- En primer lugar, porque se nos fue con Ni el siquiera partido te de estoy Pumas. diciendo de la expulsión de Carrasquilla, que todos sabemos que en ese momento si se da, que era lo lógico, están 11 contra 10. Yo digo que Cruz Azul con 10 cuando expulsan a Farabelli se ve totalmente mal en lo táctico. Cruz Azul llega a ese partido al minuto 80, 81, 82, ganando 2-1, teniendo 10 elementos. Y te clavan 2 goles en 3, 4 minutos. No te pueden clavar 2, 3 goles por más que tengas uno menos. ¿Cuántos equipos se han defendido? Y entre ellos, el Flamengo en una final de Copa Libertadores se defendió más de 90 De acuerdo. minutos con un hombre menos y terminó ganando esa final 1-0. Cuando tú dices que es muy buena, No, yo no dije muy buena. o buena, Sí, buena. a ver, en Cruz Azul es el título y tú dices que Tiene título de CONCACAF y por subcampeonato eso, de no, liga. pero hablando de liga. En 2 años. Hablando de liga, en 2 años, para 100 millones, Sí. es poco. Es una gestión buena a secas. Ah, es lo que Porque te voy a dije. decir, Sí, es lo que no, porque él dije. dice buena, él dice buena. Una cosa es Bueno, buena está y otra bien, buena a Dani. secas. Buena a secas. Pero te voy a decir, este Cruz Azul Sí, Dani. es más fuerte que el que tenía Vicente Sánchez. Eso dije. Porque Sí. tenía Paradela. Entonces, cuando tú me dices, ¿llegan a las mismas instancias? Sí, pero uno lo elimina al acérrimo rival, el tricampeón, y a otro un gran equipo, como es Tigres, pero que no era ni el tricampeón ni el Ah, acérrimo que puede ser rival. el campeón, ¿estás de acuerdo, no? Bueno, Vamos a ver pero si no lo eliminó está el bien. campeón. Por eso, pero en este momento lo elimina un equipo que no era el campeón o no era el tricampeón, Pero ya como te no era el dije, América. Diony, Y la otra. los 5 torneos Y te anteriores, digo, 3 octavos lugares, un termino, 16 y un termino. séptimo, por amor de Dios. ¿Cuántas veces escuché en estas 2 décadas decir que la gestión de Cruz En Azul 2 era- décadas. era Válgame. terrible cuando llegó a 9 finales y perdió las 9 finales? 30 años. Bueno, lo que sea. No, Llegó a 9 aquí finales. son 2 y las años. perdió. Acá ha llegado nada más a una. y 2 se ha finales. quedado. Tú dices, cada vez está más cerca. No, yo digo que cada vez está más lejos. Ganó la CONCACAF. Porque ahora lo eliminan en semifinales, Pero ¿cuál es el no punto? llega a la final. ¿Cuál es el- hablaría? No sé cuál es el Pero ¿cuál es el punto. El punto? punto De es. los dos, ¿cuál es? El punto es que Iván Alonso ha fallado en el objetivo de Cruz Azul En de dos- hacerlo sí, campeón. en 2 de años. acuerdo. En 2 Y años. no las 2 décadas, que son 9 finalistas. Claro, pero lo 3 que voy décadas. es que el señor criticaba que era una mala gestión cuando Cruz Azul llegó a 9 finales. Ah, pero ahora resulta que con 2 semifinales dice que es buena. No, perdóname, 2 semifinales, una final de CONCACAF ganada y buena. una final de liga perdida por una controversia arbitral evidente. Bueno, pero también en esas 2 décadas Cruz Azul fue campeón No, de 3 CONCACAF. décadas, Con 3 3 décadas. décadas fue campeón de CONCACAF. A mí me gustaría preguntarle a Alonso y al Tato, ¿cómo se sienten? Nada más. ¿Cómo te sientes? ¿Has hecho un buen trabajo? ¿Has cumplido? ¿Te sientes que has cumplido? Pero tú, Sí, ¿cómo crees que porque se yo no sienten? fallo los goles, ¿Por puede qué ser no? una Ellos no respuesta. van a decir eso. Yo armo equipo, está bien. Desfalcados Yo creo que se la sienten exigencia en ese puesto económicamente. te la pones tú. Yo no me sentiría nada bien después de estos 2 años, después de quedarme a la orilla, después de competir contra otros 4. Sí, puede no compito contra los demás, no. Compito contra el América, contra Tigres, Monterrey, y aquí estoy yo. Y te darías otros 6 meses. Y si no eres campeón, te vas tú mismo. Ya, te vas por tu yo- propia. Es como una pistola que tiene 6 cartuchos, güey. Ya se gastó 5. Yo creo que este semestre es fundamental para él. Para... Si no gana, se tiene que ir. Pero Si entonces no- era 6 es que cartuchos. Si no gana, se tiene que El ir. Javier se siguiente ríe, cartucho. Javier se ríe. No, yo no estoy riendo. se ríe, La exigencia viene desde arriba. Ricardo, a ver, baja, Ricardo, o sea, de los 6 cartuchos, pues ya nada más queda la bala. Ya nomás Va queda directo una a la bala. cabeza, entonces. Queda una. A ver, ¿Queda una? Dice- vamos a escuchar a Jared. No, entiendo, cada quien tiene su razón y está bien, ¿no? Y Ricardo dice, yo le quisiera preguntar a Alonso y a Tato. Yo creo que para empezar tienen diferentes objetivos, totalmente, Ah, caray. sí, diferentes objetivos. ¿Cuáles son los de uno y los de otro? Primeramente, el de Monterrey ser campeón como sea. ¿Y la de Cruz Azul? La de Cruz Azul no era ser campeón, como sea, porque lo tuvo con Vicente y ya le habían dicho, aunque seas campeón, no entras dentro del estilo No se lo que nosotros dijeron. buscamos.
Ok, no se lo dijeron, no se lo dijeron. pero ya estaban avisados de que él no se iba a quedar aún cuando fuera campeón. ¿Cómo que no se lo dijeron? Porque no entraba así, ¿no? Yo hablé con Vicente Sánchez al chilo, así que como se dice, yo hablé con Vicente Sánchez y me dijo, a mí nunca me dijeron eso. Nunca lo ratificaron y le dijeron, Bueno, ok. hace lo que pase, no necesariamente te vas a Pero quedar. sí mencionaron que priorizaban, ¿qué, Javier? El estilo, el modelo de Entonces, juego. no tienen lo mismo. No tienen las mismas prioridades un Entonces director hay que jugar deportivo y bonito, el otro. aunque no gane. No, pero, Entonces, en Jared, relación... perdón, pero en Rayados ser campeón. no le dan prioridad a la metodología, Ser perdón, campeón. sí. A Y ver, ser campeón les porque diré, tienen... ¿Pero qué tiene que ver En Bucetich Monterrey con han De contratado Michelis? jugadores sin necesidad de ellos. Jugadores que ya tienen en esa posición, jugadores que no entran dentro de una forma simplemente porque es el de moda y hay que contratar. Así ha sido Monterrey, ¿sí o no? Pues yo Por creo que mucho, sí. ¿no? Y lo que dice Dionisio, ¿no? En relación a Alonso, yo creo que primero habrá que preguntarle al presidente del equipo, ¿no? Si él está contento o no, qué es lo que busca. No, sí, claro que está Primeramente, me queda claro que primeramente lo que busca es una idea de juego. Afianzar una idea de juego, que el equipo juegue así. Y Eso fue hace 2 después, años, ahorita ya yendo busca el sobre esa título. misma línea, Título. encontrar el título. No, Claro, ¿cómo que claro. una A mí una idea de juego? Entonces va a decir Alonso, oye, me están diciendo que mi presi me dice No, que pero- vamos bien. pero- 2 años, que 3 estamos bien. técnicos Por eso. y 0 títulos. Pero a ver, pero ya te estoy dando. No, es no el cero que. títulos, Es el, lleva un es- título. De CONCACAF Ah, con que un también técnico es que no válido. querían. No, Que sí, eso pero que- este también técnico es válido. No el de digas- hoy no tuvo la no digas oportunidad. 0 títulos. Espérame, el técnico de hoy no tuvo más que nomás compitió en la liga, no tuvo la copa. No, estamos O sea, hablando si de hubiera Alonso. ganado. Pero en la Estamos gestión de hablando de Alonso hay Alonso. un título, Ricardo, con Vicente Sánchez que él lo llevó. O sea, yo sí creo, a ver, claro que Cruz Azul está para títulos, no es para ponerles una medalla, ni un diploma, ni decir pasen a la historia, no. Pero mientras lo sigan haciendo así, estás más cerca que lo que antes hacían, con finales perdidas o no. Hay un sistema, hay una estabilidad y hay una excelencia. A ver, del Lo partido. más cerca es jugar una final. Fíjate donde bien. tienes la posibilidad de ganarla. Fíjate bien. En una semifinal no puedes Checa ganar esto, un título si no checa, pasas. checa. Partido de vuelta de la semifinal de Cruz Azul América. Partido de vuelta de Vicente Sánchez contra Vancouver. Partido de hoy. Hay 7 jugadores que repiten con 3 técnicos diferentes. Eso es una buena gestión de la directiva, En la evidentemente. metodología, ¿no? Sí. No la sigue buscando. Esto es un pensamiento personal. Hoy están los 2 mejores equipos del torneo en la final. Creo que los 2 hemos hecho un gran trabajo. Toluca es un gran rival, un gran equipo que viene haciendo un gran papel. Han encontrado una gran conexión entre ellos en lo colectivo y van a ser un rival muy duro y va a ser una serie muy complicada. Lo que el equipo de Tigre le puede ofrecer a la afición es compromiso, es entender y entregarse al máximo por poder conseguir el objetivo, pero sabemos y tenemos claro que va a ser una serie muy cerrada, muy dura y muy táctica también. Sí, tranquilo, sinceramente, hasta el día de hoy tranquilo, veremos mañana, pero muy confiado en lo que ha hecho el equipo para poder merecer estar acá, confiado con lo que haremos el día de mañana en nuestro campo, con nuestra gente, pero con tranquilidad. Hemos trabajado por estar acá, ahora nos queda el último paso y iremos en búsqueda de eso. Bueno, a ver, en este dato de la final, Toluca contra Tigres en torneos cortos, hegemonía absoluta de los regios, con 5 series ganadas contra 1, en goles anotados también. Última serie ganada, bueno, la del Toluca, está más fresquita, y mañana es el primer partido de 2 de la gran final. Una primera parte, Jared, más táctica que espectacular, más trabada, más te voy a medir, o ves que de pronto aquello sea jugadas en las áreas frecuentemente. Del lado de Toluca, pues sabemos a quién tiene de técnico y cómo se las gasta en este tipo de competencias, de bastante experiencia, y enfrente se va a encontrar un técnico joven, su primera final, y que seguramente va a querer hacer valer la localía y va a querer sacar la ventaja. Eso, para mí, creo que va a ser la diferencia. En ese tipo de situaciones, la experiencia, creo que de Mohamed, puede que juegue una diferencia bastante clara. Como entrenadores, ¿consideran ustedes que toman los puntos de vista de alguien más experimentado? Y lo digo porque, ¿quién es el maestro de Guido Pizarro? El Tuca, ¿no? Sí.
mucho aprendizaje. Para mí va a ser más de especulación en cuanto a la táctica, va a ser un partido cerrado, con un grado a lo mejor de la localidad de Tigres por el empuje de la gente y a lo mejor en momentos van a arriesgar, pero sí lo veo muy táctico, sobre todo en la media cancha. Bruneta, Nico Castro, Gorriarán, Franco Romero, al final son jugadores que te van a hacer la diferencia y ya cuando pisan las áreas seguramente va a ser la creatividad, pero recaigo en los entrenadores, el de sabiduría y el de la novatez, que influye lo que platicas y lo que te deja, lo que te permite entrar en la información, ¿no? Y a lo mejor Guido Pizarro dice, voy a morirme con la mía y en el Volcán voy a ir a proponer para llevarme una ventaja en el Nemesio 10. Si a Toluca lo atacas, que es lo que pienso que va a hacer mañana Tigres, para que saque una ventaja, y pienso que tendría que sacar de 2 para llegar a Toluca y ver cómo lo maneja, le haces daño. Toluca en los 4 partidos que tiene de liguilla ha recibido gol en 3. Recibió 1 de Juárez, recibió 3 de Monterrey, 1 en la ida, 2 en la vuelta. Entonces, si lo atacas, le cuesta trabajo defenderse. Y hoy, uno de los equipos que mejores individualidades están y que se transportan los colectivos es Tigres, con Correa, con Lainez, con el propio Guiñac. Bruneta, ¿no? Guiñac Y Guiñac que marca diferencia. Entonces yo sí pienso que mañana Tigres sabe que es su gran oportunidad de marcarle la cancha a Toluca, de sacarle la ventaja y de llevarse justamente esa ventaja a Toluca. Es que más parejo imposible, 1 contra 2, la mejor ofensiva contra la mejor defensiva. Guido parece que podría ser el técnico más joven, creo, que consiga un título a los 35 años, y eso también es un dato importante, con menos experiencia, pero con un gran conocimiento del plantel, porque lo vivió como jugador y ahora como técnico, gestionando al grupo. Hay bajas importantes de Toluca, que no se nos olvide lo de Loam, lo de Bruno Méndez, no sé si va a estar o no, y lo de Vega, que es lo que ha jalado mucho más. Y creo que Tigres tiene muy buen plantel, lo ha demostrado. Cuando tiene que ir al frente, lo te metió a los 4, a Bruneta, Ibáñez, Guiñac y Ángel, que es Correa, que es un jugadorazo impresionante. Bruno Méndez ya está de regreso. Yo lo veo extremadamente parejo y ambos cuentan con un estadio que de local pesa, la gente pesa en serio. Entonces, está más pareja que nunca. Si hubiera que escoger a uno, sí me quedaría yo por nada con Toluca, porque viene del campeonato, el bicampeonato, y por la experiencia del técnico, nada más. Y el cierre en casa, ¿no? Y el cierre en casa, por supuesto. Del otro lado no está Ibáñez, que no se ha hablado mucho porque ha aparecido Guiñac, No va a estar en en la las dosis vuelta. suficientes, y tampoco Angulo, ¿no? Pero lo ha hecho bien el equipo de Tigres. Angulo sí va a estar, ¿eh? Sí, pero Angulo, o sea, hecho, estaba lesionado Angulo y Ibáñez, ¿no? Déjame decirte de Angulo. Angulo va a ser si se pone las pilas Angulo, que las tiene bien puestas, No le va a mover nada ahorita. es Pizarro, ¿para el qué le mueve? reemplazo de Chiquete en la selección nacional, te lo puedo garantizar. Pero ahorita Por tú probado crees, y comprobado. si le ha funcionado muy bien el trabajo defensivo, ¿para qué metes un jugador que no trae ritmo? No va a jugar, porque el otro día jugó y lo sacó. Pero estaba lesionado, todavía Sí. está en duda. No, pero yo creo que lo va a poner, sí, Bueno, sin duda. yo no creo que Tigres termine por desbordarse, o sea, va a arriesgar estrictamente lo necesario, porque no es lo mismo, o sea, lo de Tijuana fue mismo cómo puede manejar transiciones a la contra del Toluca, ¿no? Si te descuidas. Yo creo que va a ser muy calculador, sobre todo en el primer tiempo, los primeros minutos, esa esgrima pura también de Pizarro, ¿no? Porque ya no hay posición en la tabla, entonces yo creo que va a ser muy, muy ajedrecística la ¿Similar a lo final. de Cruz Azul, cuando jugó con Cruz Azul, que se midieron un poco? Yo creo que sí, ¿eh? Ahora, Pero atenta contra el espectáculo. entiendo que Pues sí, pero el fin justificará los medios, ¿no? Entiendo que quizá en ese partido no arrancaron por lo menos unos 4 titulares de Toluca cuando jugaron en el torneo regular. El Toluca, que ganó Tigres 4-3, que ganaba 4 contra Tranquilidad 4-0, y el Toluca le apretó, sobre todo porque en el segundo tiempo entró Marcel Ruiz, entró Gallardo, entró el propio Alexis Vega, pero desde el inicio estuvo Paulinho, pero Tigres sabe cómo hacerle daño también. Pereira estaba muy mal en ese partido. Y Pereira. ¿Sabes qué pasa? Correa, dime de qué juega Correa. Dime de No qué tiene una juega posición Correa. fija, ¿no? Realmente lo ponen en la foto inicial cargado por izquierda. pero no tiene una Lainez por posición derecha, fija. él por izquierda. Lo he visto en los partidos centrar por derecha, o sea, anda O por llega todo de el atrás frente. para meter gol. Yo diría que es punta, es un punta que te puede jugar todo el frente de ataque con toda libertad, con sacrificio, con calidad, con asistencia. No es con un jugador gol. fácil de marcar. Es un gran jugador y ese es un problema que va a ser para Toluca sin duda, se te mueve para cualquier lado, ¿no? Lo peor es que además
se mata como si fuera un novato. O sea, tiene un sacrificio además de calidad. O sea, quiere el título, quiere evidentemente también seguir en la órbita de la selección argentina, ¿no? O sea, con un título ahí debe estar contento en esa ciudad preciosa que es Monterrey, las instalaciones. El único que no estaba contento era Sergio Ramos. No, sí estaba contento. Sí, sí, se nota. No, mientras estuvo, presumía mucho a la ciudad y todo. Sí. Ahora, con esa movilidad que dicen de Correa, entonces, ¿pondrá línea de 5 Mohamed? Pues ya lo hizo contra Monterrey. La ida puede ser. Lo hizo contra Monterrey en la ida, acuérdate. Por eso. Perdió 1-0. Exacto, con ese riesgo de que cuando te vas muy atrás, que no propones, quieres defender porque sabes que Tigres va a apoyar con todo lo de ¿Firmaría en este momento el 1-0 derrota a Toluca? Yo te digo que sí. Sí. Así. 2-0, 2-0, ¿no? No, ya son 2-0, no, pero 1-0. Pienso que Tigres gana por 2 mañana. A ver, Paulinho o Guiñac, Jared, ¿Paulinho o Guiñac? En este momento, Paulinho. Paulinho, de una vez. Vamos a poner aquí en nuestra dinámica. Bueno, no sé si alguien diga lo contrario. No, Paulinho. Todos con Paulinho, ¿no? Sí, en este momento. Fíjate cómo Guiñac ha sido suficientemente maduro y además sabio para jalar parejo y no dividir a pesar de sus jerarquías. Muy consciente que el tiempo lo ha alcanzado y que rinde muy bien ciertos y muy contextos. Consciente de lo que luego puede seguir para él también. No, sí, bueno, ahí No, se y queda. La directiva, dices. Te puedes salir con cada genialidad. El otro día el taconazo. Sí, con el pase. No, eso es una Y aparte joya. a resaltar que sigue corriendo, hace las persecuciones, orienta. Un rato, ¿no? Un rato. Sí, pero lo ves con entrega, físicamente Estás está hablando pleno. del mejor portero de la liga y uno de los mejores delanteros que ha habido en los últimos años. O sea, Como portero es mejor Nahuel que Hugo. Sí, bueno. ahí O la no ventaja. sabemos si sea Hugo. La clasificación se realice de manera inclusiva, mirocrática y que respete el calendario global, puede oficialmente ver la luz. Una de las principales características de las propuestas es un sistema de clasificación revisado en el que la participación de los clubes depende del rendimiento de los clubes en sus respectivas ligas nacionales cada temporada. La propuesta se ajusta plenamente a la definición de la UEFA del modelo deportivo europeo. El sistema de clasificación anual se hará y se elaboró en gran medida como resultado de las conversaciones mantenidas con los clubes, las ligas y otras partes interesadas. Dichas conversaciones fueron más intensas aún tras la sentencia del TJUE, donde se creó un entorno más constructivo para el diálogo abierto. Ben Reichard, director general de A22, declaró: A22 está enfocada en lograr un crecimiento y desarrollo sostenibles para el fútbol. Llevando a cabo nuestro trabajo, hemos identificado una serie de retos críticos a los que se enfrenta nuestro deporte, como el aumento de los costes de suscripción para los aficionados, un calendario de partidos insostenibles, una inversión inadecuada en el fútbol femenino y el descontento con las actuales competiciones paneuropeas desde el punto de vista del formato y la gobernanza. Nuestra propuesta pretende aportar soluciones. Un nuevo sistema de competición. Entre las principales novedades de la nueva competición está en que ahora son 4 ligas, no 3, y en la fase final que se celebra a modo de Final Four en un único país. La Star League, la máxima categoría, constaría de 16 equipos que estarían divididos en 2 grupos de 8. Se disputarían 14 partidos a ida y vuelta y los primeros 4 clasificados de cada grupo se clasificarían para los cuartos de final. Esta ronda se disputará a ida y vuelta, en donde los clasificados se reunirán en un mismo país para disputar las semifinales y la final a partido único y campo neutral. El sistema sería el mismo en cada una de las divisiones, todos los partidos en directo y gratis.
con un elemento central de esta visión en la plataforma Unifi. Unifi, un servicio de streaming pensado para el consumidor, ha anunciado en diciembre de 2023 que emitirá todos los partidos en directo. Unifi ofrecerá dos posibilidades de ver los partidos de forma gratuita, con publicidad o accediendo a alguno de los paquetes premium con precios asequibles. La plataforma mejorará la experiencia de ver el fútbol consolidando varias suscripciones en una sola aplicación y ofreciendo funciones avanzadas. Nuevo sistema de competición. Entre las principales novedades de la nueva competición está en que ahora son 4 ligas, no 3, y en la fase final que se celebra a modo de Final Four en un único país. Está también lo que es la Star League, la máxima categoría que constaría de 16 equipos que estarían divididos en 2 grupos de 8. Se disputarían 14 partidos a ida y vuelta y los primeros 4 clasificados de cada grupo se clasificarían para los cuartos de final. Esta ronda se disputaría a ida y vuelta y los clasificados se reunirían en un mismo país para disputar las finales y la final a partido único y campo neutral. El sistema sería el mismo en cada una de las divisiones, en donde todos los partidos están en directo y gratis, un elemento central de esta división en la plataforma Unifi, un servicio de streaming pensado para el consumidor, anunciando en diciembre de 2023 que emitirá todos los partidos en directo. Unifi ofrecerá 2 posibilidades de ver los partidos de forma gratuita, con publicidad o accediendo a alguno de los paquetes premium con precios asequibles. La plataforma mejorará la experiencia de ver el fútbol consolidando varias suscripciones en una sola aplicación y ofreciendo funciones avanzadas. Por último, conectará por primera vez a los clubes directamente con sus aficionados de todo el mundo, reflejando la importancia de esta plataforma para la misión del proyecto. El conjunto de competiciones propuestas por A22 pasa a llamarse Liga Unifi. Bert Reichard afirmó que ahora es el momento de que todos los miembros del mundo del fútbol, incluidas la UEFA y FIFA, aporten una verdadera innovación que anteponga la experiencia del aficionado a precios asequibles, a bienestar de los jugadores y la competitividad de los partidos. A22 mantiene el compromiso de fomentar relaciones basadas en el respeto mutuo, la transparencia y el diálogo constructivo. Por otro lado, en otras noticias tenemos en el fútbol internacional las 1000 peripecias de la Copa Internacional. El torneo vuelve a la escena tras 20 años en barbecho. Su larga trayectoria desde 1960 está llena de vaivenes, anécdotas y giros de guión. Quizá ningún torneo en la historia del mundo del fútbol mundial tenga una historia tan azarosa como la Copa Intercontinental, que este miércoles vuelve a escena con el duelo entre el Real Madrid y el Pachuca en Doha. Con 20 años han pasado desde la disputa de la última Intercontinental conquistada por el Oporto de José Mourinho. El club luso inscribía por primera vez su nombre en un palmarés dominado por 5 clubes, entre los que destacaban los nombres del Real Madrid y también el Peñarol de Montevideo, protagonistas de la primera final. El duelo, que pretendía designar al mejor equipo del mundo, consideración que más tarde fue aceptada de forma oficial por la FIFA, se disputó a doble partido, primero en Uruguay y luego en España. El Madrid fue el primero en campeón al imponerse por un global de 5-1. El torneo pronto adquirió prestigio, siendo ciertamente más apreciado en América que en Europa. Los equipos hispanoamericanos lo dominaron en los años 60 antes de que llegara la primera crisis de la Intercontinental.
En los 70 años dejó disputarse en 2 ocasiones a causa del recelo de los campeones europeos ante el exceso de intensidad que los equipos latinos aplicaban en las contiendas y hasta 5 veces hasta la renuncia de los campeones de la Copa de Europa. Los representantes del viejo continente fueron los subcampeones por esta vía. El Atlético de Madrid fue campeón del mundo en 1974 en una final ante Independiente no apta para corazones sensibles. Era evidente que había que dar una vuelta al torneo. El giro de tuerca llegó en 1980 cuando Toyota asumió el patrocinio y Japón la organización del evento, que pasó a disputarse a partido único. Nacional fue el primer equipo campeón en el Estadio Olímpico de Tokio, que fue el escenario de la Intercontinental hasta 2002, cuando pasó a disputarse en Yokohama. En ese primer torneo, lejos de la capital nipona, al Real Madrid logró su tercer título 2-0 al Olimpia de Asunción, tras el de 1998 en Tokio ante Vasco de Gama, gracias al Agunais de Raúl. Los 3 títulos del Madrid le permitían igualar en el palmarés a los obtenidos por Peñarol, Milán, Boca y Nacional. En el año 2000, FIFA organizó lo que fue la forma paralela a la Intercontinental, que ese año el Madrid perdió ante Boca. El primer campeonato mundial de clubes en el que de nuevo el club blanco junto al Manchester United fue representando europeo, en donde la idea de la FIFA era extender el torneo a todas sus confederaciones, dejando atrás el tradicional impulso entre la UEFA y Conmebol. El primer campeón fue el Corinthians brasileño, pero la idea no cuajó por motivos económicos, entre otras razones porque Toyota se negó a doblar patrocinio, puesto que seguía sponsorizando la vieja Intercontinental. Pese al juego amigo del Mundial de Clubes, impulsado por la misma FIFA, la Intercontinental siguió disputándose hasta 2004, con el ya citado triunfo del Oporto. En 2005, FIFA recuperó la idea del Mundial, ya con bases económicas de patrocinio y de marketing más sólidas, y el nuevo torneo absorbió al interior. La primera edición del torneo unificado, que seguía jugándose en Japón, fue para el Santos. El Barcelona fue el primer equipo español en ganarlo en 2009, para repetir 2 veces más antes de que el Madrid trasladara al Mundialito su hegemonía en la Copa de Europa con 5 títulos en 8 años. Ahora la irrupción del nuevo Supermundial de Clubes de la FIFA, un torneo al estilo de una Copa Mundo de selecciones que se disputa por primera vez a finales de la temporada 2024-2025 en Estados Unidos, Madrid y Atlético serán los representantes españoles. Ha propiciado la vuelta a escena de la Intercontinental, con Oriente Medio como nuevo centro neurálgico del torneo. Dada la asimilación entre ambos títulos validada por la FIFA, el Madrid busca en Doha su 9ª corona de campeón del mundo, sumando 3 intercontinentales desde 1960, 1998 y 2002. Y 5 mundiales en 2014, 2016, 2017, 2018 y 2022, de manera que la conquista de la última Champions abre al Madrid la opción de conquistar hasta 3 títulos más. La Superliga de Europa ya ganada a la Atalanta en agosto, la Intercontinental y el primer Supermundial de Clubes, los motivos de la explosión de los equipos mexicanos, en donde el fútbol de México vuelve a estar en el punto de mira antes del enfrentamiento entre Pachuca y Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental, en donde el fútbol mexicano vuelve a estar en el punto de mira después de que Pachuca eliminara a Botafogo y al Al-Ahly en la Copa Intercontinental.
si se enfrenta al Real Madrid en la final. En México los equipos son privados y tienen millones para invertir. Finalistas del Mundial de Clubes 2021. Tigres pertenece a una universidad privada y a un poderoso grupo cementero. De toda la élite del fútbol local, solo Pumas no tiene dueño y está conformado por una asociación civil. Esta fortaleza monetaria se evidencia en los fichajes. Actualmente hay más de 200 futbolistas extranjeros jugando en el país, más del doble que los del campeonato brasileño. La mayoría son sudamericanos, como en Brasil se trata de movimientos audaces que deberían intensificar en los próximos años, declaraba Renato Martínez, presidente de Rock Nations, en donde declaró lo siguiente. Se trata de movimientos audaces que deberían identificarse en los próximos años, con un papel protagonista no solo en el aspecto técnico, sino también en el ámbito de los eventos, advierte Renato Martínez, vicepresidente de Rock Nations y que participó en ambas negociaciones. En verano participó en la mayor venta de la historia del Santos de un zaguero, Joaquín, que pasó a Tigres por $8 millones. El año pasado también se produjeron algunos movimientos importantes como la salida de 2 futbolistas de la Premier League a la Liga Mexicana. El defensa Samir, traspasado por Flamengo y que en agosto de 2022 dejó Watford para jugar en Tigres. El delantero Leo Bonatini, traspasado por Cruzeiro, también dejó los Wolves en 2022 para jugar en el San Luis. Dentro de este escenario hay otro hecho que ha despertado el interés de los brasileños en México, que es la presencia de los entrenadores brasileños como André Jardiné, quien dirigió a las selecciones brasileñas sub-20 y sub-23 y se hizo cargo del San Luis en 2022 y en 2023, que pasó al poderoso América. Se llevó consigo lo que es al asistente brasileño multicampeón en la base del Palmeiras, el técnico Paulo Vitor. Jardiné, quien durante muchos años comandó la selección juvenil del Sao Paulo hasta llegar al equipo profesional, se convirtió en ídolo y referente en México. Con América alcanzó su tercer título consecutivo de la Liga MX, igualando la hazaña de Raúl Cárdenas, referencia de Cruz Azul en las campañas de 1972 a 1974. Ya es el técnico con más títulos en la historia del América. Quien tomó en su momento el puesto de Jardiné en el San Luis fue precisamente su ex ayudante Gustavo Leal, que en Brasil estuvo en el Fluminense antes de tomar también parte del cuerpo técnico de Brasil. El otro brasileño en el país es Tuca Ferretti, de Cruz Azul. Este impacto ya se ha visto reflejado en algunas negociaciones de esta temporada, como la salida del zaguero Luan, ex del Palmeiras, al Toluca. Otros 2 que estuvieron pero regresaron son el mediocampista ofensivo David Terans, que estuvo en el Atlético y fue traspasado al Pachuca y regresó al Fluminense, y el delantero Pedro Raúl, que dejó el Vasco por el Toluca pero regresó al Corinthians. Los argentinos se adaptan más rápido que los brasileños a este tipo de situaciones. Renato Martínez, vicepresidente de Rock Nations. Algo parecido ocurre con los jugadores argentinos. Hay más de 100 en México, en gran medida debido a la gran cantidad de entrenadores que hay en el país. Los argentinos se adaptan más rápido que los brasileños a este tipo de situaciones, y el hecho de que la Liga Mexicana tenga muchos entrenadores argentinos también contribuye, pero este movimiento con la salida de Jardiné y sus títulos y logros allí pueden contribuir al crecimiento de brasileños, añade Renato Martínez de Rock Nations. Hay otro movimiento que tiene que ver con cuestiones que van con más allá del aspecto técnico, como el Supermundial en 2025 y el Mundial en 2026.
en Estados Unidos, además de otros eventos como la Copa América y Juegos Olímpicos. Por otro lado, en otras noticias tenemos Copa Intercontinental con Guillermo Barros Schelotto, que estuvo en una entrevista para Marca, declarando lo siguiente: creo que me ha llegado el momento de venir a entrenar a Europa. El ex seleccionador de Paraguay y uno de los héroes de Boca en la Intercontinental del 2000 se sienta con Marca para repasar aquella gesta y su presente en un banquillo de Europa. El 28 de noviembre del año 2000, Boca Juniors sorprendió al primer Real Madrid de los Galácticos, ganando la Copa Intercontinental, un equipo dirigido por el mítico Carlos Bianchi y donde se encontraban jugadores de la talla de Juan Román Riquelme, Martín Palermo o Guillermo Barros Schelotto. Nacido en La Plata, Argentina, en 1973, ahora 24 años después, se sienta con el ex seleccionador de Paraguay para repasar aquella gesta y su presente como inmediato en los banquillos, en donde inicia con la siguiente pregunta. Hace ya más de un año que dejó el banquillo de Paraguay. ¿Cómo es su vida actualmente? Y su respuesta es la siguiente. Es muy distinto a cuando estás trabajando. Aprovechas para hacer cosas familiares que durante el tiempo que estás trabajando no puedes, pero también implica actualizarse y ver de manera permanente cómo está el fútbol actual. Más teniendo en cuenta las ganas de dirigir en otros países, también trato de viajar y ver a muchos entrenadores cuyo estilo me gusta y siento que tenemos algún parecido. También le preguntaron que cuál podría ser un ejemplo y su respuesta fue la siguiente. Unai Emery lo sigo desde que estaba en Sevilla, que fue cuando yo empecé a dirigir y él estaba ganando la Europa League. Ves un partido, te gusta y empieza a ver cosas que te gustaría incorporar a tu equipo. Luego tuvimos la posibilidad de conocernos y ahora he tenido la oportunidad de ir varias veces a Birmingham para seguir cómo trabaja en el Aston Villa. Obviamente uno no puede copiar, pegar y hacer lo mismo, pero sí adaptarlo y llevar a cabo algo parecido. Sigo a Unai Emery desde que estaba en Sevilla, declaraba Guillermo Barros Schelotto. También le preguntaron que durante estos últimos meses ha habido alguna propuesta encima de la mesa para volver a entrenar y su respuesta fue la siguiente. Tuve muchas propuestas para volver a Sudamérica, pero quiero dirigir en Europa. Ya estuve en Palermo, pero solo durante 4 partidos porque en ese momento UEFA no me reconoció la licencia por no tener la experiencia correspondiente. Y ahora sí la tengo y me gustaría que el siguiente paso fuese aquí. También le preguntaron cuál es su puerta de entrada a Europa y su respuesta fue la siguiente. Hay muchos entrenadores sudamericanos y argentinos específicamente que han venido a Europa y les ha ido muy bien. La mayor puerta de entrada que tenemos es lo que han hecho los anteriores que han venido y han marcado a muchas instituciones, como ha hecho el Cholo en el Atlético de Madrid. Esa es la mayor puerta de entrada, más allá de lo que uno no tenga que hacer previamente para llegar aquí. También le preguntaron el hecho de no haber jugado en Europa le puede penalizar. Por ejemplo, el Chacho Coudet fue jugador del Celta y su respuesta fue la siguiente. Al tener un pasado en Europa es más fácil después de que tienes que tener el respaldo deportivo como entrenador. El Chacho había jugado en el Celta, pero también tuvo una trayectoria bárbara en Central y fue campeón en Racing. Obviamente las posibilidades son mayores, pero uno nunca sabe cuál es específicamente el punto por el cual te pueden llamar.
También le preguntaron sobre la selección argentina, que está en su mejor momento, pero también le preocupa la situación actual del fútbol argentino a nivel de clubes y la distancia cada vez más grande con Brasil. Y su respuesta fue la siguiente: el potencial económico que tiene Brasil está por encima de toda Sudamérica, está al nivel de Europa y eso hace que tenga una liga que más destaca mucho más. Igualmente, creo que Argentina, a pesar de tener todos los problemas económicos que tenemos a nivel de país, tiene una liga muy competitiva. El jugador argentino tiene ese espíritu que, aunque en la desigualdad, se anima a pelear por equilibrarlo todo, como Racing logró en la Sudamericana ganando a Cruzeiro, pero es verdad que cada vez se hace más difícil la distancia y se amplía con Brasil, como viene pensando en la Libertadores. El jugador argentino tiene ese espíritu que, aunque en la desigualdad, se anima a pelear para equilibrarlo todo, como Racing logró en Sudamericana ganando a Cruzeiro.